¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Ya estamos aquí tal como habíamos planeado, comenzar un ciclo de conferencias a todos ustedes, amigos de todo el mundo. Gracias por su presencia y gracias por formar parte de este grupo maravilloso que cada día crece más. Estoy muy agradecido porque ya saben que el grupo lo hacen ustedes. Ustedes hacen el grupo con sus comentarios, con los casos que comparten, con sus opiniones y sobre todo, con querer estar aquí y compartir con nosotros estas charlas. Tengo que agradecer a todos aquellos que respondieron a nuestro primer llamado. Invitamos para que participen en estas conferencias por aniversario. Fueron muchos los que se inscribieron, eso me parece fantástico. Tal es así que hemos propuesto seguir haciendo estas charlas una vez a la semana, según lo que nos dicen nuestros colaboradores y administradores. Así que vamos a hacer todo lo que ellos nos indiquen. Tengo que agradecer a la conferencia que nos dio ayer Jonathan Celis. Luego tenemos a Jason Fonseca, Julio Ponce, tenemos una serie de ellos. Y el día viernes cerramos con broche de oro este ciclo de conferencias con Archana Patil, desde la India, que nos va a compartir vía Zoom un tema importantísimo dedicado al Doppler en RCU. Así que nos estamos adaptando a los nuevos cambios, así que ojalá que sigamos sacándole provecho. Hay muchas personas a quien agradecer, ya les dije, son tantos, somos cerca de 7,000 miembros, así que enumerar uno por uno sería tedioso. Sin embargo, yo estoy contento por todo lo que se está haciendo. Esto no lo hacemos solo, ya saben que lo hacemos con todos ustedes, así que los invito a seguir participando y los amigos que quisieran participar en este ciclo de conferencias, que ahora los haremos más seguido durante todo este año nuevo que comienza para nosotros, porque nosotros a partir de este mes comienza un nuevo año y siempre estamos procurando traer nuevas cosas para ustedes. Recuerden que esta es una aula virtual, sin horario, sin puertas ni ventanas. Así que ahora, Yulisa Santisteban, si estén, buenas noches, sé que estás ahí. Voy a darle pase a nuestro queridísimo doctor David Camus Espinosa, que viene desde México a compartirnos un tema muy importante. Maestro David, ¿qué tal? ¿Está usted allí? Hola, ¿qué tal, Ricardo? Buenas noches. ¿Qué tal, maestro? Estamos aquí, gracias por su respuesta inmediata. El maestro David Camus también es un administrador del grupo desde México, mueve todos los hilos, y él es un gran colaborador de este grupo y de este proyecto, a quien tengo mucho que agradecerle. Además, fue uno de los primeros que dijo, yo tengo que participar, y tiene un tema muy importante para todos. Maestro David, háblenos de su famoso tema que nos va a compartir esta noche. Pues buenas noches, Ricardo. Un saludo a todos nuevamente. Gracias por la invitación a participar en este aniversario y de esta manera a través de webinarios o charlas en línea para aprendizaje de todos, ¿no? Muy honrado de pertenecer al grupo, muy honrado por la invitación y bueno, y felices de participar, ¿no? Tenemos un tema que me parece importante, lo comentábamos, sobre la obtención de imágenes de calidad en el ultrasonido. Siempre a todos se nos dificulta en un inicio y una vez avanzados, siempre tenemos problemas con las partes básicas del ultrasonido. Entonces, esta es una oportunidad para que todos volvamos otra vez a retomar esos puntos clave que nos van a permitir tener imágenes de calidad a través de la optimización de estas imágenes. Si nos permites, podemos empezar para que demos paso a la plática y en eso pues quedamos para el final preguntas, comentarios, recomendaciones. ¿Qué te parece? Adelante. Ok. El ultrasonido, y antes que nada agradecer a Ricardo y a todos los organizadores y administradores del grupo de Ultrasonido para Todos en este tercer aniversario
Me es grato estar con ustedes para compartir este tema que hemos denominado optimización de la imagen de ecografía. Cómo obtener imágenes de calidad. Pues soy médico cirujano, soy el doctor David Camus Espinosa, médico cirujano general, con diplomado en ultrasonido, y estamos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en México. Aquí parte de nuestro currículum, parte de nuestra preparación, que debe ser siempre permanente y continua. Vamos a iniciar dando nuestra declaración de conflicto de interés y recordando que la presente exposición no es remunerada, no es financiada por ninguna empresa con fines comerciales en productos, equipos o servicios. La finalidad de la exposición es puramente académica. Respecto a la propiedad y autoría de las imágenes presentadas en esta exposición son producto de la experiencia del expositor en su mayoría, y las imágenes restantes que se utilizan conservan su autoría y se citan en cada una de ellas. Respecto al uso de las imágenes, todas las imágenes presentadas son de casos y pacientes reales y en su totalidad cuentan con la autorización para ser usadas con fines académicos y de enseñanza. Bueno, pues entrando en materia, ¿cuál es la misión de hoy en esta charla? Es conocer los elementos de una optimización adecuada de una imagen ecográfica. ¿Qué importancia tiene esto? El ultrasonido se basa en la producción de imágenes de áreas de estudio, de zonas de estudio, de órganos de estudio, y para que este diagnóstico sea confiable y sea adecuado, necesitamos tener imágenes que sean claras, que sean objetivas, y en los casos que así sea necesario, que estén apegadas a las normas que marcan las diferentes guías clínicas en cada área de estudio. Ahora bien, ¿cómo hacer una buena imagen? Tomar una buena imagen no es únicamente tomar un transductor y colocarlo en alguna parte del cuerpo. Para tener una imagen adecuada, necesitamos una combinación de conocimiento científico y además de tener destreza en el uso del ecógrafo. Para el conocimiento científico, pues toda nuestra academia, toda nuestra enseñanza que hemos tenido desde el inicio de nuestra carrera como médicos, nuestros cursos de anatomía, fisiología, obviamente las guías de cada área de estudio, de cada organización, muy importante los manuales de nuestros equipos, la capacitación, adiestramiento y entrenamiento que tengamos, y obviamente la práctica. Todo esto se vuelve un aprendizaje continuo, donde todos los días estamos desarrollando aprendizaje, todos los días fortalecemos nuestro entrenamiento y por lo consiguiente desarrollamos nuestra práctica y vamos fortaleciendo nuestra experiencia. En cuanto a los ecógrafos, bueno, tenemos que conocer que ya sea un ecógrafo como este, de primera generación, cuando se inventaron hace ya 70 años, pues también tenían algunos botones y algunas funciones que debía de cumplir el aparato y que tenían que ser operadas por el usuario, manejadas por el operador, para que pudiera hacer el trabajo o el operador pudiera obtener una imagen adecuada. Bueno, los equipos más nuevos, como el que nosotros tenemos, obviamente también tiene un área de botones, un área de funciones que debemos de aprender a manejar, debemos conocer sus funciones, debemos conocer sus botones y debemos conocer sus menús. Para mejorar estas habilidades, en cuanto al manejo del equipo, tenemos que leer el manual de usuario. Es muy importante saber que el ecógrafo que tenemos tiene un propósito para el cual se diseñó y para este fin tiene funciones, tiene menús y tiene botones. Debemos de aprender a usarlas para que podamos tener un aprovechamiento óptimo de estas herramientas para poder obtener imágenes de gran calidad y poder tener buenos diagnósticos.
Obviamente capacitación, adiestramiento y entrenamiento con los pacientes para tener una práctica adecuada, y esta práctica debe ser continua, tomando en cuenta las funciones que nos permite hacer nuestros ecógrafos. Bueno, tendremos entonces como resultado imágenes adecuadas. Optimizar, que es la plática de hoy. ¿Qué significa optimizar? Un verbo que designa la acción de buscar la mejor forma de hacer algo. Esto es que no nada más es hacerlo, sino hay que hacerlo de la mejor forma, buscando los mejores resultados, buscando ser más eficaces, más eficientes en el desempeño de alguna tarea. Y optimizar significa tener una mejor gestión de nuestros recursos en función de un objetivo. Nuestro objetivo es tener un diagnóstico adecuado a través de una imagen adecuada, y entonces tenemos que optimizar nuestro pensamiento, tenemos que optimizar nuestro conocimiento y las funciones del equipo para que entonces logremos tener ese objetivo final. Optimizar la gestión de nuestros recursos en función para tener una imagen adecuada y de calidad. Para la destreza en el manejo del ecógrafo, también varía esto en base a los tipos de ecógrafo que tengamos. Tenemos aquí ecógrafos de gama baja, gama media, gama alta. Cada uno tiene sus funciones, cada uno tiene sus particularidades, cada uno nos va a servir para diferentes procesos o diferentes objetivos. Con un equipo de gama baja podemos hacer excelentes estudios de screening, excelentes estudios generales, pero nos va a resultar un poco complicado hacer estudios especializados. Con un equipo de gama media nos va a permitir hacer excelentes estudios generales, algunos estudios especializados. Y con los de gama alta van enfocados principalmente a hacer estudios muy especializados que necesiten tener una buena imagen, una buena resolución y sobre todo muchas funciones que nos permitan acelerar este proceso y hacer óptimo el tiempo de estudio y hacer óptima la obtención de una imagen. Entonces tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer. En base a lo que vamos a hacer, bueno, será el tipo de ecógrafo que tendremos que tener o que tendríamos que tener, y obviamente usarlo para este fin. La mayoría siempre iniciamos con un ecógrafo de gama baja. Conforme vamos teniendo experiencia y vamos obteniendo mejores conocimientos, vamos escalando hacia un mejor equipo. Hay algunos que tienen fortuna de iniciar con equipos de gama medio o de gama alta, y muchas veces sin saber aprovechar todas estas funciones y sin saber explotar al máximo para llegar a una optimización adecuada cuanto al tiempo de estudio y al resultado en las imágenes. Entonces, este tema es muy importante porque vamos a encontrar algunos aspectos muy importantes. Botones y funciones, todos los equipos tienen muchos botones, muchas funciones, y están allí por algún propósito. No están allí únicamente como adorno, no están allí únicamente para hacerlo más atractivo el equipo o hacerlo más interesante, porque es un equipo de gama alta o de gama media. Tienen una función y es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad saber para qué sirve cada uno. ¿Cuántos botones conocemos y cuántos botones usamos? A medida general tenemos una serie de botones que son, digamos, muy básicos y que podemos empezar a usar, como las ganancias parciales o el TGC, el trackball o el ratón para mover nuestro cursor, la tecla de freeze o congelamiento, la tecla para medir y la tecla de anotaciones. Esas 5 partes de la botonería son clásicas en cualquier equipo y prácticamente podemos usarlas incluso sin haber leído el manual y sin conocer el equipo. Tenemos otras funciones como la cuestión 3D o 4D en este equipo, la función del cine, la función para activar los diferentes modos de ultrasonido que tenemos o de imagen, la función para mejorar la profundidad y el zoom, y la función para seleccionar cuántos cuadros queremos en pantalla. Básicamente todos esos botones, entre los 5 básicos y los 5 botones o 5 funciones extras,
son parte de cualquier equipo, de cualquier gama y de cualquier generación. Algunos nos van a permitir mejores trabajos o más simples y otros pueden ser un poco más complicados. Ahorita vamos a ir desmenuzando cuáles son los puntos importantes para que podamos tener imágenes de calidad. En general son 10 botones que debemos de saber usar y conocerlos con los ojos cerrados en nuestros equipos. Los demás aspectos, las demás funciones van a depender en gran medida del equipo que tengamos y de la clase de estudios que vayamos a realizar. Hay equipos de muy nueva generación, de gama alta, que nos permiten tener imágenes de postproceso, aplicación de filtros para mejorar líneas, aplicación de filtros para mejorar el ruido, aplicación de filtros para tener imágenes compuestas. Es decir, hay diferentes funciones y que nos van a servir para diferentes tipos de estudios dependiendo el ecógrafo que tengamos y la actividad que realicemos, nos van a ser más útiles unos o algunos otros. ¿Cuáles son las funciones básicas que tenemos que realizar? Vamos a ver este video. Las funciones van a variar en base a la categoría o a la calidad de equipo que tengamos. Desde los equipos de gama baja, que tienen las funciones básicas, hasta equipos de gama alta que tienen un extra de funciones que nos pueden ayudar a tener mejores imágenes. De todas estas herramientas hay algunas que son fundamentales para poder lograr buenas imágenes de calidad, como es el TGC o la ganancia de tiempo y compensación, como es la función de profundidad, la función del zoom, la función del cine y la función de la ganancia general. Estas características o funciones prácticamente están disponibles en cualquiera de los equipos, independientemente de la gama a la que pertenezcan. Es decir, que como les comentaba, cada equipo tendrá sus funciones. Estas son las más importantes que todos los equipos tienen. Una de ellas es el TGC o el Time Game Compensation. Algunos la conocen como ganancias parciales, otros lo conocen como armónicas, en fin. El aspecto es que se llama compensación del tiempo ganancia o de la pérdida de ganancia en el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Es una función que tiene el equipo para poder compensar el tiempo que tarda una onda en llegar a una estructura a diferente profundidad y en regresar. Recordando que cada estructura que vayamos a estudiar va a tener diferentes densidades, diferente composición, y en base a eso el eco que regresa va a ser de diferentes características. Va a tener diferente amplitud, va a tener diferente velocidad, dependiendo del área que estemos estudiando o el tipo de tejido que esté insonando nuestro transductor. Para poder compensar esta parte, entonces el equipo nos permite hacer un eco adicional o formar un regreso extra de la señal para poder compensar a los ecos que regresan muy rápido con respecto a los ecos que regresan muy lento y muy distorsionados. Podemos ver en esta imagen cuando tenemos un transductor aquí en la parte superior y está insonando, está emitiendo ¿cómo se llama? Ondas de sonido. Las primeras ondas que van a cruzar o a rebotar en esta estructura ósea van a regresar más rápido que las ondas que llegan hasta la parte final. Dentro de este cráneo, de este feto, hay diferentes estructuras y las ondas van a ir regresando con diferente amplitud, diferente velocidad a las del hueso, diferentes en cada profundidad, y entonces al mover estas ganancias de compensación de pérdida de tiempo, podemos hacer que todas regresen de manera simulada al mismo tiempo y entonces el ecógrafo obtiene una imagen adecuada. Dependiendo de la estructura que vayamos a modificar, entonces tendremos que modificar nuestras ganancias hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo del plano o la altura que estemos estudiando para entonces obtener una imagen de calidad.
Esa es la compensación del TGC y esa es la función que tenemos que entender que sirve. En cada paciente, en cada estructura que vayamos a revisar, lo ideal es regularlo, entonces, para que tengamos imágenes adecuadas. Como medida general, la gran mayoría mantiene la primera ganancia muy a la izquierda y la última ganancia muy a la derecha, para compensar las más profundas que lleguen en igual de tiempo con las menos profundas. Lo ideal es moverlas en cada estructura para que tengamos mejores imágenes. Otra parte importante es maximizar el ROI. El ROI, ¿qué quiere decir? La región de interés o region of interest en inglés, significa que ocupemos las funciones de profundidad y zoom para obtener un mejor campo de visión. Ocupar el mayor espacio posible de nuestra pantalla en nuestro campo de visualización. Tenemos un área grande, debemos acostumbrarnos a ver el área de nuestro interés en la mayor parte de la pantalla. Es muy común que tengamos imágenes pequeñitas desperdiciando todo el área de la pantalla de estudio y nos dificulta hacer mediciones exactas o visualizar estructuras de manera correcta porque las estamos viendo muy pequeñas o muy lejanas. El consejo es siempre ocupar todo el área máxima posible. Eso lo vamos a ocupar en base a dos herramientas principales. Una, la herramienta de profundidad, que nos va a permitir ubicarnos en el área de interés, y la otra herramienta es el zoom, que nos va a permitir maximizar esa imagen para poderla ver del mayor tamaño posible. Usar estas dos herramientas nos van a permitir entonces tener una imagen enfocada al área de interés y con la amplitud o la maximización adecuada para poder tener eficiente la imagen de ultrasonido, hacer eficiente el uso del procesador del ecógrafo para que solamente se centre en la parte que vamos a estudiar en ese momento. Tenemos esta imagen muy común en muchos reportes donde tienen un riñón que están observando, y aunque está un riñón en una calidad adecuada, por decirlo así, tenemos todo este espacio que está desperdiciado porque nos está interesando solamente esta área donde está el riñón. Al ocupar nuestra herramienta, entonces tendremos que ver esta imagen donde nos estamos centrando principalmente en el riñón. No nos interesa lo que hay arriba o abajo del riñón en ese momento. Con la profundidad y el zoom logramos obtener una imagen adecuada en el momento del estudio. A mayor profundidad va a también disminuir la cantidad de cuadros por segundo, ya que necesita procesar más información para entonces obtener una imagen desde la piel hasta la parte más profunda de alcance en ese momento. Nos interesa tener esta estructura, que es un abdomen fetal, para hacer una medición. Al aplicar nuestras herramientas, entonces tendríamos que tener un área mayor con una amplitud o una amplificación adecuada, y no nos va a importar en ese momento la parte de la placenta o la parte que está abajo del feto. Nos va a importar específicamente la circunferencia abdominal para poder lograr hacer una medida adecuada. Usando estas dos herramientas podemos observar, prácticamente son las mismas, pero optimizadas para tener una medición y una imagen adecuada. Lo mismo sucede cuando queremos estudiar, por ejemplo, este fémur. Amplificarlo nos va a ofrecer una vista de mayor tamaño. Cuando lo hacemos más grande, obviamente obtenemos una medición más correcta, porque estamos midiendo una estructura mayor a nuestra vista y con más cercanía a los puntos que tenemos que medir. Profundidad y zoom, ver lo más cerca posible y lo más grande posible, nos va a permitir tener una visión mejor de nuestro punto de interés.
teniendo más facilidad y más precisión para hacer mediciones. Tenemos este quiste mamario desperdiciando todo el campo de visión, y si lo queremos medir, mejoramos la profundidad para que nada más se centre en esta área y podemos tener una visión adecuada de todo el contorno y poder hacer una medición adecuada. Eso es optimizar usando profundidad y el zoom. Maximizar nuestro ROI o nuestra región de interés a través de estas dos herramientas, profundidad y el zoom. La ganancia general es una herramienta que nos va a permitir tener imágenes más brillantes o menos brillantes, modificando la amplitud de la onda de nuestro transductor, generando imágenes más blancas o más oscuras. En esta imagen podemos observar que tenemos una ganancia general de 26. Si aumentamos un poco más la ganancia, podemos ver una estructura un poco más blanca y aumentó a 66 nuestra ganancia. Hay estructuras que nos permite verlas mejor con mejor brillo o con menor brillo. Depende de la estructura que veamos, nos va a poder permitir o pasar por alto una calcificación, pasar por alto algo que con el brillo inadecuado, con la ganancia inadecuada, pasen por alto. Otra función importante es la posición del foco. El foco es centrar la mayor cantidad de recursos del ecógrafo en la estructura o en el área que tenemos que estudiar. Si tenemos que estudiar, por ejemplo, esta translucencia nucal, la cual ya optimizamos teniendo una profundidad adecuada, teniendo un zoom adecuado, modificamos la ganancia general para que pudiera ser más visible las líneas de la translucencia nucal, de las estructuras que lo delimitan. Tendríamos que colocar el foco en esta posición para que la mayor cantidad de energía del ecógrafo en cuanto a la emisión y al procesamiento se centre principalmente aquí. En ese momento no nos interesa ver estas estructuras, nos interesa medir, y entre mejor definición tengamos en esta área, tendremos una medición más acertada. Lo mismo, si queremos hacer una medición en esta estructura, ya modificamos y optimizamos para poder ver toda nuestra área de interés a mayor tamaño con la profundidad y el zoom. Como no tenemos un punto en específico en el que queramos centrarnos, tenemos que colocar nuestro foco al centro de nuestra imagen para que entonces toda esta área la veamos más nítida. Eso es la correcta posición del foco. Centrar en la estructura o el área adecuada para que tengamos una imagen óptima. Cuando son imágenes más grandes, tenemos que centrarla exactamente en medio de nuestra imagen. Igual, optimizamos nuestra imagen con una adecuada profundidad, con un adecuado zoom, un adecuado brillo o ganancia. Aplicamos su Doppler para ver el polígono y entonces estudiar nuestra arteria cerebral media. Ocupamos nuestro foco exactamente donde vamos a ver el polígono o donde vamos a ver nuestra arteria cerebral. Tenemos una imagen de una ecocardiografía. Igual, optimizamos lo mejor posible nuestra área de interés, profundidad adecuada y un zoom adecuado para poder ver toda la estructura del corazón, y centramos nuestro foco a nivel del medio del corazón para poder optimizar ese Doppler allí. Es decir, el foco nos permite ubicarnos en la región anatómica en la que requerimos mayor detalle, ya sea de manera puntual o de manera regional. Hay algunos equipos donde se pueden poner múltiples focos, es decir, poner diferente atención a diferentes áreas. Muchas veces es adecuado, consume un poco más de recursos y dependiendo de la estructura puede ser necesario que ocupemos varios focos. Otra función, el cine, es una función que la mayoría de los ecógrafos tienen. Esto nos permite capturar en el equipo de manera temporal los cuadros que hemos pasado de manera anterior. Dependiendo el modelo, la marca del equipo o la capacidad, van a ser el número de cuadros que podamos recuperar. Esos cuadros se guardan en una especie de video
que podemos regresar o adelantar. A partir de que ponemos freeze, podemos recuperar desde 30 cuadros hacia atrás o hasta 1000 cuadros hacia atrás, dependiendo la capacidad del equipo. Hacer zoom, hacer cine es prácticamente esto que estamos viendo en este video. Imaginen que estamos teniendo en tiempo real y estamos teniendo esta imagen. Llegamos al final y ponemos freeze. Ponemos freeze y entonces con el cine podemos ir regresando para poder ver lo que se nos pasó por alto o queremos regresar a ver. En este caso, nos interesa hacer una buena longitud, craneonalgas, buscamos la mejor posición que tenemos aquí y entonces procedemos a medir. Esa es la función del cine, poder regresar y adelantar los cuadros previos a oprimir el freeze para poder buscar. Esta utilidad es muy importante, ¿por qué? Cuando estamos haciendo nuestro estudio y estamos buscando una estructura, buscamos la imagen que corresponda en la mejor manera a lo que nos dicen nuestras guías o nuestros conceptos. Pero muchas veces nos ha tocado ver que tenemos ya, por ejemplo, en este caso, al feto en posición y de repente se movió o la mamá se movió, la mamá respiró con mayor fuerza o tosió y se nos mueve todo. Bueno, ¿qué hacemos? De manera calmada oprimimos nuestro freeze y entonces podemos regresar a medir. Los primeros ecógrafos teníamos que tener una habilidad importante para encontrar nuestra imagen adecuada y en ese momento poner freeze y medir. Ahora con la herramienta del cine, pues podemos tener un poco más de tranquilidad porque aunque se mueva, lo dejamos correr unos cuantos segundos extras, le ponemos freeze y regresamos para poder medir entonces el área. Supongamos que teníamos aquí, vamos a ver, ¿dónde está? Supongamos que tenemos ahí nuestro bebé en posición para esta translucencia nucal. Vamos a poner el ejemplo. Estamos ahí y de repente se movió el bebé. Entonces ponemos pause, freeze y regresamos. Y entonces buscamos nuestra posición. Hacemos nuestra amplitud o nuestro zoom adecuado. Corregimos nuestras ganancias y podemos hacer la medición. Es decir, no tenemos que hacerlo al instante. Hay estructuras o hay algunos estudios que como se pone freeze, se hace la medición y se sigue avanzando. Bueno, el cine nos permite hacer un poquito con mayor precisión estas mediciones. En cuanto a la optimización, también aplica tanto para el uso en el 2D como las aplicaciones en Doppler. De manera general, igualmente se necesita modificar la ganancia tanto en el Doppler color como en el Doppler pulsado, modificar nuestra velocidad de barrido, la posición de la onda de velocidad de flujo. También tenemos que aprender a optimizar nuestra área de estudio teniendo la mejor imagen posible con el mayor tamaño posible. Estos conceptos de optimizar la imagen van a aplicar a cualquier área de estudio dentro del ultrasonido, desde la parte abdominal, la parte muscular, la parte vascular, la parte obstétrica o fetal. Una de las cosas también que siempre realizamos es una evaluación Doppler de algunas estructuras vasculares. También es importante entender ahí lo que tenemos que aprender a modificar para tener imágenes de calidad. Básicamente lo mismo, tenemos un área de pantalla que está dividida en dos secciones. La pantalla del Doppler color en algunos equipos nos permite modificar, hacer más grande o más pequeño, pasarla hacia un costado, pasarla hacia el otro, y el área del Doppler espectral o la onda de velocidad de flujo. También los equipos nos permiten hacerlas más grandes o más pequeñas, hacer combinaciones de las dos. En el Doppler espectral, manejar la cantidad de ruido que tenemos que tener allí, el tamaño de la onda, la posición de la línea media donde debe de estar dependiendo de la estructura que vamos a revisar y aprender a controlar la velocidad de barrido, que es la cantidad de ondas que vamos a ver en un cuadro completo de nuestra
pantalla del Doppler espectral. Entonces, como bien veíamos, tener una optimización también de nuestros estudios de Doppler prácticamente aplica los mismos conceptos. Tener una imagen lo más grande posible. En el caso del color, igual modificar nuestras ganancias generales del color, modificar nuestro zoom y profundidad. En cuanto al Doppler pulsado y en nuestra parte del espectro donde vamos a observar la posición de la onda de velocidad de flujo, con las ganancias general del Doppler, modificar la intensidad de la onda, suprimiendo más ruidos o disminuyendo los ruidos y teniendo una amplitud de nuestra estructura de la velocidad de flujo más alta o más pequeña y centrarlo si queremos ver una onda positiva, una onda negativa o una onda combinada. La cantidad de ondas que vamos a tener dentro de un campo para poder hacer nuestras mediciones. Esa es básicamente la optimización general de una imagen Doppler también. Va a haber algunos parámetros y consideraciones que muchas veces podrán escapar a nuestras manos o a nuestro conocimiento. Una de esas es la masa corporal de los pacientes. No en todos los pacientes vamos a tener la misma facilidad para obtener imágenes claras, para obtener imágenes confiables. Y aparte, hay pacientes que tienen capacidades diferentes para poder hacer esa transmisión de las ondas de ultrasonido de manera eficiente o diferente. Muy seguidamente nos ocurre que llega al consultorio y vamos a hacer un estudio, en nuestro caso, un estudio genético estructural o un estudio 11-14, y es una mamá muy delgadita y como en las caricaturas nos lamemos los bigotes porque pensamos que va a ser muy fácil porque es una mamá que es muy delgadita y sorpresa, empezamos a hacer el estudio y tenemos una paciente con unos tejidos con una deficiente capacidad de transmitir las ondas y tenemos dificultad para lograr imágenes adecuadas, imágenes claras o imágenes óptimas. Hay pacientes que llega, por ejemplo, y nos toca una paciente para el mismo estudio, pero es una paciente con sobrepeso, con obesidad, y ya desde que empezamos a ver nuestro equipo, empezamos a sudar, empezamos a tener dificultades, y empezamos a hacer nuestro estudio, y resulta que es una paciente que aunque está con una masa muscular aumentada, tiene una magnífica transmisión de las imágenes de las ondas de ultrasonido, y nos permite tomar imágenes con una gran claridad y facilidad. Hay algunos equipos que independientemente de esto nos van a ofrecer algunas tecnologías extras y algunas funciones extras, como son la disminución automática del ruido, ofreciéndonos también imágenes compuestas, es decir, el ecógrafo de las imágenes que procesa las juntas y nos provee una con mayor nitidez o con mayor claridad. Algunos nos presentan diferentes escalas de grises dependiendo del área que estemos revisando. El uso de los cromas o los colores en pantalla también son algunas características que nos ofrecen. Y esto es muy importante, los cromas, eso se basa en una función fisiológica de nuestros ojos. Nuestros ojos para ver utilizan conos y utilizan bastones. Los conos utilizan o procesan el color y los bastones procesan el blanco y negro. Si nosotros agregamos una imagen en blanco y negro o en escala de grises, prácticamente usamos nuestros bastones para poder ver esa imagen. Los bastones son muy sensibles a la luz, por eso tenemos que tener un cuarto con cierta oscuridad para que nuestros bastones de nuestros ojos no pierdan esa capacidad de distinguir la escala de grises y podamos ver mejor. Si aplicamos un croma, nuestros bastones empiezan a funcionar en combinación con nuestros conos que procesan el color, y el color son menos sensibles los conos a la luz, y entonces podemos hacer estas imágenes dentro de un área con luz sin afectar la visión y sin afectar el estudio. El uso de la croma nos va a permitir entonces utilizar tanto nuestros bastones y nuestros conos de nuestros ojos para que puedan procesar mayor información. Hay cromas que se vuelven un poco más específicos o con mejores resultados para una área o un determinado tejido.
Por ejemplo, para el área cardíaca, los cromas como el sepia o los tonos rojizos nos van muy bien. Para el área cerebral, los tonos en azul, en verde nos va bien. Es decir, cada uno experimentará su propia mejoría en cuanto a su visión con el uso del croma adecuado. Hay cromas que nos permiten un poco más de intensificación de algunas imágenes. Por ejemplo, si hacemos imágenes cerebrales, utilizar un croma en sepia pudiera hacernos parecer calcificaciones cuando no las hay. Es decir, cada estructura tendremos que evaluarla. Y algunos equipos nos ofrecen los focos automáticos, es decir, dependiendo del área que nos vayamos moviendo, el foco se va moviendo con nosotros para que no tengamos nosotros que ajustarlo. Bueno, eso en fin dependerá de las características de nuestros equipos, de la gama de nuestros equipos. Entonces, estas son algunas consideraciones generales que tenemos que tomar en cuenta también a la hora de obtener nuestras imágenes. A manera general, los puntos claves que tenemos que recordar para optimizar una imagen, la ganancia parcial o el tiempo ganancia compensation, la profundidad y el zoom, la ganancia general, la posición del foco y el uso del cine. Las otras funciones, como son los filtros o algunas herramientas extras, van a depender en sí de la capacidad de nuestros equipos y del tipo de estudios que vamos a hacer. Si queremos hacer estudios simples, estudios generales, con estas herramientas es más que suficiente. Si queremos hacer estudios más específicos o más especializados, entonces vamos a precisar de ecógrafos con mayores características, con mayores capacidades y con otras funciones adecuadas para este estudio. Entonces podemos tener un ecógrafo muy bueno, muy grande, con muchas funciones para hacer mediciones simples y las vamos a hacer sin problema. Pero si queremos hacer mediciones especiales con un ecógrafo de gama baja, bueno, se nos complica un poco la situación. Probablemente se puedan hacer algunas, pero siempre vamos a batallar o va a ser mucho tiempo el que nos vamos a tomar para lograr esas buenas imágenes. A manera de resumen, entonces estamos con que tenemos que aprender a modificar nuestras ganancias parciales o TGC, la profundidad, ocupar la mayor área posible de nuestra área de imagen, utilizar el zoom para amplificar todavía más, utilizar la herramienta de cine y utilizar la ganancia general para disminuir o aumentarla. Podemos ver aquí en este ejemplo cómo tenemos una imagen que ocupa la mayor parte del espacio, pero sin embargo tenemos aquí un área de interés que es nuestro feto. Este feto ocupa parte de la pantalla, pero tenemos un desperdicio de área que no nos está sirviendo en este momento. Eso lo podemos corregir inicialmente con la profundidad, pero también con la herramienta de zoom. Modificamos aquí para tener nuestra imagen lo más grande posible. Podemos modificar nuestra ganancia general para poder tener mejor definición y podemos ocupar nuestra herramienta de cine para buscar el cuadro, ya sea en este caso para hacer una buena medida de longitud cráneo-nalgas, y si queremos hacer una medición de la translucencia nucal en este caso, bueno, buscaremos el cuadro que tenga la mejor definición posible. Nos podemos apoyar igualmente con el zoom para lograr tener una imagen como nos marcan las guías y entonces poder tener una medición correcta y una imagen óptima para un adecuado estudio que nos ofrezcan resultados confiables y por lo tanto podemos tener diagnósticos más confiables para el beneficio de nuestros pacientes. Haciendo conclusiones generales, es una plática muy general de optimizar las imágenes. Obviamente cada área tendrá diferentes aspectos de optimización dependiendo la guía en función, la guía en específico. Por ejemplo, una optimización para una translucencia nucal,
una optimización para obtener una velocidad de flujo de una arteria hepática, por ejemplo, una vena hepática, una adecuada imagen optimizada para obtener un riñón, una adecuada imagen para obtener una imagen adecuada de un páncreas, por ejemplo. Es decir, cada área va a precisar de estas optimizaciones generales y va a requerir de las optimizaciones particulares que nos va a señalar esa guía o nos va a señalar esa instrucción de la entidad o del organismo al que podemos estar afiliados y en el que debemos de cumplir esas consideraciones. Respecto al Doppler también, cada estructura tendrá que cumplir sus propias optimizaciones dependiendo del área de interés que estemos estudiando. Es decir, esto es un tema bastante amplio y en manera general tratamos de reducirlo en lo más importante y lo más básico para obtener imágenes de calidad, imágenes óptimas que nos permitan tener un buen estudio, cualquiera que sea el área que estemos teniendo en estudio en ese momento, ¿no? No importa si tenemos un ecógrafo de baja gama o un ecógrafo de alta gama, bueno, tenemos que aprender, tenemos que estudiar su manual, tenemos que tener capacitación, tenemos que tener nuestras bases científicas en cuanto a anatomía, en cuanto a fisiología, en cuanto a la cuestión médica. Tendremos que tener un adecuado estudio del manual de usuario de nuestros ecógrafos, conocer todas las funciones que nos ofrecen para poder utilizarlas y explotarlas al máximo, tener un adecuado entrenamiento, una adecuada capacitación para entonces desarrollar una práctica más acertada y fortaleciendo nuestra experiencia y entonces tener imágenes siempre de calidad. Decía Albert Camus que no se puede adquirir experiencia haciendo experimentos. No se puede crear la experiencia se debe de vivir, se debe de experimentar. No tengan miedo de mover los botones de sus equipos, no tengan miedo de echar a perder una imagen, no tengan miedo de utilizar todas las funciones de su equipo. La experiencia no la van a tener teniendo los botones allí, la van a tener sintiendo esa experiencia de mover, esa experiencia de sentir los cambios en la pantalla y esa experiencia de obtener buenos resultados y excelentes imágenes. Imágenes óptimas en cuanto a la calidad de la imagen, al recurso que usaron para su ecógrafo y el tiempo que invirtieron para tener esa imagen. Esperemos que esta plática sea una serie que podamos tener para obtener mayores conocimientos en otras áreas de optimización. Y bueno, invitados a que muévanle los botones a sus equipos, muévanle las funciones, experimenten. Lo más que va a llegar a pasar que no le entiendan y entonces tengan que hablarle a su técnico, a su representante y que les explique para qué sea cada función. Lean su manual. El manual no es un complemento que viene en la caja de su equipo. Es una herramienta indispensable para que ustedes entiendan, comprendan y utilicen de la manera más eficiente su ecógrafo. La invitación ahí está. Esperamos que la plática haya sido de su agrado, con lo que implica tener una transmisión en vivo en estos momentos para la conmemoración del 3er aniversario del grupo de ultrasonografía para todos. Pues estamos atentos a las preguntas, a las recomendaciones, para que podamos tener una retroalimentación entre todos. Les recuerdo mi nombre, doctor David Camus Espinosa. Estamos en Tuxtla Gutiérrez, en México, y muy orgullosos y muy honrados de pertenecer a este grupo y poder contribuir con el conocimiento y con la optimización de todos como médicos que hacemos. Maestro David, excelente, me quedo con su frase, la experiencia debes experimentarla. Excelente, maestro. Me ha dejado usted con muchos conocimientos y con un saborcito a poco, maestro. Yo creo que esto se merece una segunda parte, está interesante, a muchos nos ha servido porque nuestras imágenes dicen mucho
y a veces pensamos que las imágenes simplemente es presionar el botoncito de print y ya está. Pero no es así, maestro. La verdad que hay mucho que aprender, estamos muy agradecidos. Y si hay preguntas, así que le voy a compartir la primera pregunta de otras tantas que hay. Imagino que muchos le irán haciendo las preguntas a lo largo de los días, ya que algunos por diferencia de horario, recuerden que como somos un grupo mundial, hay algunos que en este momento están de medianoche y mañana temprano en la madrugada ven este video que siempre se va a quedar con nosotros. Entonces le tengo una pregunta, maestro. Acá dice Martínez que en algunos equipos cuando se le sube un poco o se magnifica la imagen se pierde resolución. Pregunta si debe ser porque el equipo es de baja gama, ¿tiene eso que ver, que tiene que ser de alta gama o no, maestro? ¿Qué nos dice? Ok, en general es una buena pregunta. La mayoría de los equipos, ya sea de baja gama o de alta gama, efectivamente al utilizar por sí sola la herramienta del zoom, puede llegar a perderse un poco de calidad o un poco de definición. Ahí es donde debemos entonces jugar con una adecuada profundidad y complementar con el zoom. De esa manera podemos tener imágenes con muy buena resolución y con una muy buena amplificación. Si nos quedamos solo con el zoom y queremos hacer todo con el zoom, definitivamente perderemos calidad en muchos aspectos de esa imagen, ¿no? Poco a poco también los ecógrafos van teniendo mejores funciones, mejor procesamiento, pero aquí la recomendación, ya sea de baja gama o de alta gama, si lo permite el equipo, utilicen su profundidad la menor posible que se pueda y complementar con el zoom para magnificar nada más la imagen. De esa manera perderemos menor calidad en esta imagen que estamos tomando. Excelente, muy bonita respuesta. Tengo otra pregunta. Las preguntas están lloviendo, maestro David. Aquí nos vamos a quedar hasta el día siguiente. La siguiente pregunta dice David, ¿las óptimas imágenes podemos obtenerlas en los diferentes cortes? Te lo pregunto porque algunos cortes o planos son difíciles obtenerlos con óptimas imágenes. Atento a tu comentario. Ok, bueno, el compromiso es tener imágenes de calidad en todos los cortes o en todas las mediciones que hagamos. Como les comentaba, hay algunas cosas que no están en nuestras manos o en nuestro control. El paciente, cómo transmite el paciente ese sonido a través de su cuerpo, como en los casos, por ejemplo, que nos tocan a nosotros fetales, dependemos en gran medida de las posiciones del feto, de los movimientos del feto, y tenemos que tener un punto clave que eso no corresponde al ecógrafo, eso corresponde al operador, que es la paciencia. Si no tenemos paciencia, aunque tengamos el mejor ecógrafo y el mejor paciente, podremos hacer imágenes de mala calidad. Entonces se complementa con la paciencia del operador, ¿no? Si tienes el conocimiento y tienes el ecógrafo, súbele un poquito al botón de la paciencia y lo podremos hacer. La clave del éxito. Maestro David, luego de agradecerle su excelente ponencia, el atribulado amiguito nos pregunta, ¿qué nos puede decir del zoom de lectura versus el de escritura? ¿Cuál me conviene usar al no quiero perder resolución temporal? Segunda pregunta, vienen dos. Usted habló de corazón fetal, ¿usa armónicas? ¿Cuál es el efecto en cuanto a mejora de la calidad de la imagen? Y gracias de antemano. Ok, la primera pregunta, el zoom de lectura o zoom de escritura, eso corresponde a usar el zoom en el tiempo real o usarlo en una imagen en freeze. Cuando tomas una imagen real y si usamos la herramienta del zoom, realmente no varía mucho si lo hacemos en una imagen en tiempo real o una imagen ya fija o freeze. Si nuestro ecógrafo nos permite buena resolución, lo va a hacer en cualquiera de las dos modalidades. Si nos permite una mala resolución en el zoom, así lo hagamos en una imagen fija o en un tiempo real, batallaremos. Vuelvo a lo mismo. Siempre hay que combinar la herramienta de la profundidad adecuada y complementar con el zoom. Dependiendo del equipo y el software que traiga o cómo esté configurado, hay equipos que nos permiten usar solamente el zoom en el tiempo real, más no en la imagen fija, o por el contrario, solamente en la imagen fija y no en el tiempo real. Eso depende básicamente de cada equipo, ¿no? Y la otra pregunta es del corazón fetal. Me acaban de pasar una pregunta por WhatsApp, la pregunta me llegan por todos lados.
Dice aquí un colega, por favor, maestro David, ¿de qué depende el número de focos? ¿Cuándo debo usar un solo foco y cuándo usar varios focos? Ok, contesto primero a la anterior, que quedó intermedia. En cuanto al corazón fetal, si yo muevo las ganancias parciales o armónicas, sí, porque recordemos que tenemos que centrar en ese momento en la imagen del corazón fetal. No nos interesa lo que está por arriba del tórax del feto ni por abajo. Entonces tenemos que concentrar, aunque veamos en pantalla solamente el corazón o el abdomen del feto, en la parte de arriba tenemos muchos tejidos, tanto fetales como maternos, y en la parte de abajo igual. Entonces, al mover nuestro foco y nuestras armónicas a ese nivel, nos concentramos en esa área en ese momento. Tenemos que aprender, aunque es un feto en conjunto que estamos evaluando, evaluamos estructuras de manera independiente y en diferentes momentos. Optimizar el equipo para cada estructura y para cada momento. Respecto a la otra pregunta, déjame recuerdo, es el número de focos, si se usa un solo foco o múltiples focos. Bueno, eso dependerá también de las capacidades del equipo y del tipo de estudio que estamos haciendo. Si estamos haciendo un estudio general, por ejemplo, me viene a la cabeza un hígado y que tenga diferentes texturas en su ecotextura, por modulaciones o por algo, bueno, podemos ir centrando diferentes focos a los niveles que queremos ver. Pero hay equipos que con 2 focos se ralentizan y entonces se vuelve complicado usarlos. También depende mucho de las características de nuestro equipo. Con un solo foco, concentra todo el poder del procesador en ese foco. Si ponemos muchos focos, pues el poder del procesador se dispersa y puede ser a veces un poquito complicado. No es una pregunta con una respuesta única. Varía en función del equipo y varía en función de la estructura que podamos o que tengamos que analizar. Excelente. Una pregunta más, David, no se canse, por favor. Dice ahora, ¿tiene algún tip para ver ambos ventrículos laterales en un solo corte en el cerebro? A ver, repíteme la pregunta. Dice, ¿tienes algún tip para ver ambos ventrículos laterales en un solo corte en el cerebro? Bueno, ahí es donde funcionan perfectamente el uso de las ganancias parciales o el TGC. Recordamos que tenemos las primeras ondas que llegan sobre la calota fetal, no llegan a la misma velocidad en este caso en el ventrículo que tenemos en la pantalla a nivel superior y el ventrículo que tenemos a nivel inferior. Generalmente corren a velocidades diferentes. Al mover ese TGC, podemos llegar a obtener la imagen de los 2 ventrículos en un solo plano. La guía no marca ver los dos, simplemente marca ver el ventrículo que está lejano a nuestro transductor y con eso hacer la medición. Cuando nos marca ver los 2 ventrículos, generalmente nos pide hacer los cortes coronales a través de la neurosonografía avanzada, preferentemente por la vía endovaginal, para poder entonces ver los 2 ventrículos, no a diferente altura de profundidad, sino de un lado y del otro lado. Entonces, sí es posible verlos, pero ahí va a requerir entonces modificar nuestro TGC para poder ver ambas estructuras al mismo tiempo. Probablemente ahí también funcione usar un foco en la parte del ventrículo superior y el ventrículo que está en inferior. Dependerá también, volvemos, qué tan poderoso es nuestro equipo para poder procesar toda esa imagen en un mismo tiempo. Maestro, usted tiene la respuesta precisa, definitivamente. Pero está usted, por favor, invitado a hacer el parte 2, la parte 2. ¿Algún mensaje final, maestro? ¿Alguna recomendación final, algún consejo para nuestros atribulados espectadores? Pues sí, esta es como les decía, esta es una plática muy general. Cuando aprendemos a mover el ecógrafo, más bien no aprendemos a mover el ecógrafo, aprendemos a hacer ecografía. Nos enseñan a ver, a medir, a poner, pero nunca nos enseñan a ver un ecógrafo, ni a mover el ecógrafo, ni a entender el ecógrafo. A veces tenemos que ponernos en nuestro cerebro como si fuéramos el ecógrafo y pensar, y entonces moverle a nuestros botones. Para poder lograr eso, tenemos que saber qué funciones tiene nuestro ecógrafo, qué nos permite hacer,
qué no nos permite hacer. Y conforme vamos avanzando en nuestra práctica diaria, pues al principio hacemos puros hígados, puros riñones, puros úteros por vía abdominal, y poco a poco vamos avanzando, y entonces precisamos de saber todas las herramientas que tiene el ecógrafo. Por ejemplo, hacer un Doppler de una arteria cerebral media en un feto, hacer un Doppler de una arteria uterina, hacer un Doppler de un ductus venoso. Obviamente requiere de muchas utilerías, de mucha paciencia, de mucha práctica, y un ecógrafo que nos permita hacerlo fácilmente y rápidamente, porque dependemos de momentos en el feto. Si el feto se mueve, se acabó la medición. Entonces, dependiendo de lo que tengamos que hacer, requeriremos cada vez equipos mejores, con mejores prestaciones, ¿no? No tengan miedo de moverle a los botones, ahí están por alguna razón, no porque al ingeniero o al diseñador, aquí le voy a poner estos botones para que se vea mejor que a los demás, ¿no? Están ahí porque se necesitan para ciertos usos. Probablemente le estemos dando el uso inadecuado o un subuso a nuestro equipo. Entonces, depende de eso. No tengan miedo de moverle, y si es posible y es recomendable, inviertan siempre en mejores equipos. Van a tener mejores diagnósticos, más precisos y más rápidos. Maestro, la verdad que nos pasa muchas veces eso. A veces uno compra un equipazo y no mueve los botones, y cuando comienza a estudiar, comienza a sacar la telaraña, esos botoncitos que nunca ha movido. Aquí no sé si esa pregunta venga al caso, pero nos preguntan si usted recomienda algún curso de estos para perfeccionar en lo que es botonería. Bueno, pues realmente no existen esos cursos, ¿no? No hay mejor curso que moverle y ver su manual, ¿no? Y tener una paciente, tener un modelo. Les platico mi experiencia. Yo cuando tenía mis primeros equipos, tenía yo a mi mujer, tenía yo a mis hermanos, y me pasaba yo horas viéndolos y moviéndole a ver qué hacía el aparato. Es como cuando compramos un teléfono celular, un móvil, lo primero que hacemos es moverle a todo para saber qué hace el teléfono. Prácticamente así es con el ecógrafo, ¿no? No hay cursos, pero es una buena idea. A lo mejor a través del grupo podemos organizar un grupo de botones, y bueno, tendremos muchos usuarios probablemente, ¿no? Sí, yo creo que sí, maestro. Usted ya nos dio la primera clase del curso. Muy entretenido, la verdad que ha sido muy nutritivo, nos ha servido de mucho, así que esperamos que continuar con esta charla. Maestro, el doctor David es un fiel colaborador, y como ya les conté al inicio, él forma parte de los administradores y siempre está presto a colaborar, a hacer todos los cambios que requiere el equipo que llevamos adelante. Cada vez crecemos más y cada vez necesitamos más de ustedes, necesitamos más con su participación. Los invitamos a hacer charlas también, a participar con nosotros. Al final los beneficiados somos todos los del grupo, todos nos beneficiamos mientras todos participemos. Compartan, opinen. Acá nadie va a decir nada, acá estamos para aprender, nadie se va a reír de nadie. Así que yo les invito a seguir participando, y ya les agradezco por estar aquí en este grupo tan maravilloso, tan grande, que yo me he quedado sorprendido como día tras día piden invitaciones, acceso. Tenemos un grupo de amigos que se dedican a seleccionar a los que deben ingresar al grupo y los que no deben ingresar al grupo simplemente por un motivo de filtro, ¿verdad? Así que eso ya se encarga un grupo de administradores que tenemos. Maestro David, ¿qué más podemos decir? Yo creo que nos queda solamente despedirnos y agradecerlo, e invitarlo y seguir participando. Y por favor, maestro, invite al resto de amigos para que también nos apoyen en estas charlas. Que se sumen a esta serie de webinars rápidos, de pláticas rápidas, así entre amigos, entre colegas. Y recordar que el conocimiento no tiene dueño, simplemente tiene alguien que lo sabe y lo transmite, y alguien que lo recibe. Entre más personas lo transmitan y más personas lo reciban, pues cada vez tendremos mejores beneficios en nuestra población, que los beneficiados es nuestra gente, nuestros pacientes. Nosotros podemos tener un beneficio económico en ese momento, probablemente, pero el beneficio real va para los pacientes. El que sabe más y comparte más ayuda a que otros sepan, y al final de cuentas, como decía un maestro que tuve, cuando tenía
11 años tomé mi primer curso de reanimación cardiopulmonar y nos decía el profesor, el maestro, que les voy a decir como decía él, el que yo sepa el conocimiento y sepa dar RCP no me va a salvar a mí ni a mi familia. Si yo logro enseñarle y transmitir a que alguien más lo sepa, bueno, ese algún día me va a ayudar a mí y a mi familia. Entonces es parte de nuestra filosofía, ¿no? El conocimiento lo recibes y lo tienes que regresar algún día. Entonces súmense a esta dinámica, no tengan miedo, que hay muchísimos temas en los que puede la gente participar. Cada uno es experto en su área, unos tendrán más o menos experiencia, pero todos son expertos. Todos pueden compartir y también enseñando se aprende y se refuerzan los conocimientos. Ese es el mensaje final, Ricardo. No sé si quieres agregar algo más. Bueno, yo creo que ya damos por terminar esta maravillosa transmisión y invitarlos, ya saben, a seguir participando con nosotros. Vienen ponencias, esta semana tenemos ponencias seguidas y a continuación de esta semana que termina nuestra semana de aniversario, hemos programado, como le digo, más ponencias donde las estamos invitando. Pueden comunicarse por nosotros con inbox, indicarnos qué les gustaría transmitir y nosotros encantados de que ustedes participen. Así que nada, gracias por estar con nosotros, gracias por pertenecer al grupo. Sigan aprendiendo, sigan compartiendo y que sean felices. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Saludos a todos, feliz noche.